Hola, buen día. Vamos a continuar con el tema de generalidades de parásitos y revisaremos el tema de protozoarios. Como vimos en la sesión anterior, comentábamos que los parásitos los vamos a dividir en estos dos grupos, en aquellos organismos que son unicelulares o protozoarios y los que son multicelulares o también conocidos como gusanos o helmintos o metazoarios. Bueno, revisaremos en esta ocasión a los protozoarios. Ya lo decíamos, son organismos unicelulares. Eh, Pueden ser protozoarios parásitos, pueden ser comensales, pueden ser mutualistas, simbiontes, etcétera. El hecho es que todos son eucariotes, como vimos en la presentación anterior, y son unicelulares. Sus ciclos biológicos son muy diversos, dependiendo del tipo de protozoario. Hay cientos de protozoarios en la naturaleza o miles de protozoarios. Pero digamos de los de importancia médica a nivel intestinal, pues tienen ciclos biológicos muy particulares. Este ciclo biológico que vamos a revisar no es el único que presentan. Hay unos muy complejos, pero este es digamos que el más sencillo. Ya en su oportunidad, cada que revisemos algún protozoario con ciclo biológico complejo, pues lo revisaremos. Digamos que en términos genéricos tienen dos fases, la fase de trofozoito y la fase de quiste. La fase de trofozoito es la fase que está activa metabólicamente, la que se mueve, la que se alimenta, la que se reproduce, la que puede estar ocasionando las lesiones en los tejidos, por ejemplo, de personas que estén infectadas con algún parásito protozoario. Y la fase de quiste es una fase infectante, es una fase también denominada de resistencia o inactiva metabólicamente. En esta fase el protozoario se encierra en una capa quitinosa y ahí se mantiene como en estado latente, como dormido, con su metabolismo muy bajo, pero en esa en ese estadio de diferenciación no pueden reproducirse y su metabolismo, como les comento, está muy disminuido. Pero sin embargo es la fase infectante de este tipo de protozoarios. Entonces los trofozoitos pues están formados de una membrana citoplasmática y bueno, en el interior tienen los organelos tradicionales de una célula eucariótica. Y en el citoplasma se pueden distinguir dos estructuras fácilmente. Eh, el que se conoce como endoplasma es una parte del citoplasma que es granuloso, tiene muchas vacuolas, ahí contienen los organelos del parásito y el núcleo, por ejemplo. Y una parte periférica del citoplasma que se llama ectoplasma. Ese es muy hialino y está en constante movimiento y justamente le permite desplazarse al parásito de un sitio a otro. La función fundamental es de movimiento. Y el quiste, perdón, bueno, entonces el trofozoito pues, puede tener diferentes formas dependiendo del tipo de parásito, pero se le pueden observar las estructuras que utiliza para moverse, las estructuras de locomoción. Ese es un punto clave que nos ayuda a distinguir si ese protozoario se encuentra en fase de trofozoito o en fase de quiste. Los quistes, en cambio, por lo regular son muy esféricos o ovalados, pero la superficie del quiste es completamente regular, dado a que es una capa quitinosa rígida que su función fundamental es proteger al parásito que está ahí adentro. Acuérdense que está en estado de latencia. Cuando están en esta fase, los parásitos, en la fase de quiste, pues pueden durar mucho tiempo en el medio ambiente, por ejemplo,
con condiciones extremas de desecación, de alta temperatura, sin nutrientes, sin líquidos, entonces pueden permanecer mucho tiempo en el medio ambiente y les da la oportunidad de encontrar otro hospedero para poder reproducirse. Y este es el mecanismo de transmisión. Entonces, pues el quiste tiene esta capa rígida, quitinosa. En esta imagen, de acuerdo a estas dos fases que hemos visto, trofozoitos y quistes, pues ustedes considerarían que fuera cuál fase. Vemos que es una estructura irregular, tiene esta parte que es más hialina y esta otra parte más granulosa. Entonces efectivamente estamos ante un trofozoito. Es una estructura, una célula irregular. Aquí está el núcleo, muchas vacuolas. Este es el endoplasma granuloso. Aquí adentro están los organelos del trofozoito y esta es la parte hialina o ectoplasma que le sirve fundamentalmente pues para desplazarse. La función del ectoplasma entonces es movimiento principalmente, pero también pueden realizar procesos de fagocitosis, pinocitosis, es decir, les sirve para adquirir alimentos. El endoplasma pues sirve para digerir esos alimentos que ingirieron y realizar sus funciones metabólicas, división celular, etcétera, ¿no? Ahí están contenidos, recuerden, todos los organelos del protozoario, de la fase de trofozoito. En los textos van a encontrar diferentes nombres para cada uno de estos, tanto para el trofozoito como para el quiste, dado que los trofozoitos son la fase metabólica activa del protozoario, pues regularmente son los que están causando los procesos infecciosos, las lesiones en los tejidos. Entonces también se le llama fase tisular del protozoario o de los parásitos. También se le conoce como fase vegetativa, ya que es la fase más activa del parásito, o la fase invasiva, porque es la que está causando las lesiones y está avanzando en los tejidos. Dado que tienen sus estructuras de desplazamiento, pues también se le llama fase móvil. En cambio, a los quistes, habíamos dicho que son la fase infectante, es la que puede permanecer en el medio ambiente mucho tiempo, en condiciones adversas, y puede transmitirse a otro hospedero. También, pues, dado que soporta estas condiciones ambientales, se le conoce como fase de resistencia o fase inmóvil, ya que acuérdense que el quiste va a ser una estructura con una superficie muy lisa, donde no se aprecia o no va a tener ningún organelo de locomoción. Es una fase inmóvil del parásito. Muy bien. Aquí está, por ejemplo, el ciclo de vida de un protozoario intestinal. Es un parásito intestinal, fundamentalmente de niños. Este parásito se llama Giardia lamblia, después lo vamos a revisar con detalle, pero aquí lo único que me interesa que veamos es justamente estas dos fases de los protozoarios, la fase de trofozoito y la fase de quiste. En estas dos imágenes, ¿cuál pensarían ustedes que es el quiste? Recuerden que es una fase ovalada o esférica con paredes lisas, ¿verdad? Entonces, justamente esta imagen representa a los quistes de este parásito de Giardia lamblia, y recuerden que esta es la fase infectante y este es el trofozoito. Fácil de distinguir porque se le aprecian muy bien las estructuras que utiliza para su movimiento. En este caso tiene flagelos para desplazarse. Entonces es la fase móvil del protozoario o la fase activa metabólicamente. Esta es la fase que provoca las lesiones de la giardiosis en los niños, que posteriormente revisaremos. Y esta es la fase infectante, es la que se encuentra en el medio ambiente, ¿verdad? En el intestino de los niños, pues este parásito, este trofozoito, en un momento dado se va a encerrar en esta estructura quística. Aquí adentro hay un protozoario
aquí adentro protegido, fundamentalmente protege su material genético y algunas otras estructuras citoplasmáticas, y pues aquí permanece en forma latente durante mucho tiempo, ¿verdad? Cuando un niño, otra persona lo ingiere a los quistes en agua o alimentos contaminados, pues en el intestino de ese niño, de ese hospedero, se va a abrir el quiste y va a liberar al trofozoito. Entonces, este trofozoito empieza a lesionar, a alimentarse del intestino, y como consecuencia puede provocar algunos efectos a nivel intestinal que son o se reflejan en sintomatología o signos de la giardiosis. Entonces, este parásito eventualmente en el intestino se va a enquistar nuevamente para protegerse, y puede salir en la caca de los pacientes o en el excremento, pues, de los pacientes con giardiosis. Salen los quistes infectantes, ¿verdad? Si por alguna razón este trofozoito sale en la caca de los pacientes parasitados, ese trofozoito se va a morir en cuanto sale al ambiente, con el aire, el oxígeno, la desecación, se muere. Acuérdense que es una célula con un citoplasma, una membrana citoplasmática muy similar a la de cualquier eucariote. Entonces no tiene mucha resistencia en el medio ambiente, se muere fácilmente. Entonces no puede ser la fase infectante. Si alguien ingiere de estos trofozoitos, el jugo gástrico se encarga de eliminarlos fácilmente. Son muy lábiles, no duran mucho tiempo en el medio ambiente. Entonces, por esa razón, antes de salir en la caca de los pacientes, tiene que transformarse en quiste para protegerse. Ya una vez como quiste, puede durar muchos meses o incluso años en el medio ambiente, ¿sí? Y puede contaminar agua o alimentos, ¿verdad? Verduras, vegetales, qué sé yo, y otra persona lo puede ingerir fácilmente. Bueno, este sería un ciclo biológico sencillo de un protozoario intestinal. No es el ciclo biológico de todos los protozoarios, eso que les quede muy claro, ¿verdad? Es un ejemplo solamente. Hay protozoarios que tienen ciclos de vida muy complejos, como el el paludismo, que revisamos la clase anterior, su hospedero intermediario definitivo. Son ciclos complejos, ¿verdad?, que involucran al humano y diferentes tejidos del humano, involucran a otro hospedero, en este caso los mosquitos. Y ahí van teniendo otras fases de diferenciación, no solamente trofozoitos y quistes. Tienen otras fases que después revisaremos. Pero este es un ejemplo de un ciclo biológico muy sencillo, directo, de un protozoario clásico intestinal. Muy bien, ¿cómo se reproducen los protozoarios? Pues hay dos formas de reproducción, la forma sexual y la asexual. En la asexual tenemos una variante que se llama conjugación, que la hacen los ciliados. Un ciliado de importancia médica se llama así, Balantidium coli. No es muy común, pero es un ciliado de importancia médica, y una forma de reproducción es la vía sexual, pero por conjugación. Es un proceso muy similar a, desde el punto de vista morfológico, es muy similar a la conjugación bacteriana. Es decir, se unen dos individuos, dos ciliados, dos Balantidium coli, y forman un puente citoplasmático. Y a través de ese puente citoplasmático se transfiere material genético, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el caso de la conjugación en las bacterias, pues ese puente citoplasmático era un pili sexual, ¿verdad? Y por ahí pasaba un plásmido. En este caso, pues también es un puente, no son pilis, pero sí es un puente membranoso a través del cual se puede intercambiar material genético y tener este tipo de reproducción sexual. Otra forma se le conoce como esporogonia. Esta reproducción se hace mediante gametos. En este caso, los protozoarios tienen un gameto femenino y tienen gametos masculinos.
¿sí? Y los gametos masculinos van y localizan al gameto femenino, eh, este, se fusionan sus membranas, introducen el material genético y hay un intercambio de material genético entre el macrogameto, que sería el femenino, con el microgameto, que sería el masculino. ¿Vale? Entonces, eso se llama esporogonia y justamente lo hace el plasmodium, que es el causante del paludismo, de la malaria. En el caso de la reproducción asexual, pues tenemos la fisión binaria. En el caso de parasitología se le llama merogonia y la hacen como ejemplo las amibas, aunque hay otros protozoarios que también realizan este tipo de fisión binaria. Es muy similar a las bacterias, ¿no? Se divide el material genético y en algunos organelos citoplasmáticos se forma un puente citoplasmático y se separan dos células idénticas, ¿no? Entonces eso se llama fisión binaria. Puede haber también fisión múltiple, donde un individuo genera muchas copias de su material genético y cada copia de material genético va a estar encerrada o se va a encerrar en una estructura citoplasmática. Y entonces dentro de una misma célula se generan muchos individuos. A eso se llama esquizogonia. Y también es un proceso que realiza Plasmodium o el causante de la malaria, ¿no? Entonces, Plasmodium tiene tanto reproducción sexual como reproducción asexual. De ahí la importancia de saber cuál es el hospedero intermediario y cuál es el hospedero definitivo. Tenemos otro tipo de reproducción asexual que se llama endodiogenia. Es muy característico del toxoplasma, ese tipo de reproducción, cual una célula madre, dentro de esta célula madre se van a generar dos células. O sea, se duplica su material genético y dentro de la célula se generan dos individuos. La célula madre finalmente se destruye, queda como cascarón, se abre y libera dos células hijas. O sea, no es de que un individuo, como en la fisión binaria, se duplique el material genético y se divida. No, en este caso, dentro del mismo individuo se generan dos células hijas. Se abre la célula madre, digamos, y libera las dos células hijas. Eso se llama endodiogenia, o sea, dentro del individuo se generan las células hijas. Muy bien, esos son los tipos de reproducción de los protozoarios y los vamos a ir revisando conforme veamos cada uno de los protozoarios, de los parásitos. Ahora, ¿cómo se clasifican los protozoarios? Pues la tendencia es a clasificarlos dependiendo de sus estructuras de locomoción, de la forma en la que se mueven. Esa es la forma en que se clasifican. Y tenemos, por ejemplo, los protozoarios que se mueven mediante pseudópodos, que son la prolongación de su citoplasma, formando unas como puentes, como pies, especies de pies que van desplazando a diferentes sitios de la superficie y luego movilizan todo su citoplasma hacia ese sitio. Entonces de esa forma van avanzando. Estos se llaman pseudópodos o falsos pies. Son como prolongaciones del citoplasma que va emitiendo el parásito. Eso es muy característico de las amibas. Bueno, cuando estos protozoarios tienen estas estructuras para movilizarse, para desplazarse, pseudópodos, se les llaman sarcodarios o también se les llaman amibas. ¿De acuerdo? Entonces, pseudópodos, sarcodarios o amibas. Los protozoarios que utilizan flagelos para desplazarse se llaman mastigóforos. Algunos libros van a encontrar fusionado estos dos conceptos, el grupo de los sarcomastigóforos, porque hay algunos protozoarios que en alguna etapa de su ciclo realizan estos dos procesos. En alguna etapa utilizan pseudópodos y en otra utilizan flagelos. Entonces, por eso en algunos libros lo fusionan. Nosotros los vamos a dejar separados para que nos quede muy claro quiénes son los que se desplazan por pseudópodos y quiénes por flagelos. Luego hay protozoarios que utilizan cilios para desplazarse, como en el caso de Balantidium.
Estos son los ciliados. Y hay algunos protozoarios que no tienen ningún organelo de locomoción característico sobre su superficie. De hecho, uno ve al trofozoito y se ven lisos, como si fuera una especie de quiste, pero no tienen la capa rígida. Es membrana citoplasmática lo que tienen. Y sin embargo, sí se mueven. No tienen organelos de locomoción, pero sí se mueven. Esto es muy característico de las coccidias. Después vamos a ver quiénes son las coccidias. Ahí está justamente Plasmodium y Toxoplasma, entre otros. Pero estos protozoarios se mueven como si fueran pequeños gusanos. Entonces hacen movimientos de rotación y de extensión y contracción para poder desplazarse. Eso se llama gliding. Ahorita vamos a revisar un poquito de esto. Bueno, en esta imagen que ya vimos anteriormente, pues podemos ver estas prolongaciones del citoplasma. Todo esto de aquí es una proyección del citoplasma que hace hacia este sitio el trofozoito, pues moviliza toda esta parte del endoplasma hacia acá. Entonces estos son los llamados pseudópodos. Entonces este es un protozoario del grupo de los sarcodarios o amibas. Son los que se mueven por pseudópodos. Aquí están un ejemplo de los que vamos a revisar. Hay amibas patógenas como Entamoeba histolítica o no patógenas como Entamoeba dispar o Entamoeba coli. Todos ellos se mueven mediante pseudópodos, son sarcodarios. Aquí está una micrografía electrónica de barrido. Los pseudópodos pueden tener diferentes funciones también. Una muy importante es el desplazamiento, pero también como están formados o estos pseudópodos se forman en el ectoplasma del parásito, también pueden formar bocas para hacer procesos fagocíticos. Y por ejemplo, esta es la amiba. Vean cómo está emitiendo pseudópodos, pero en forma de boca, de estomas, de bocas amplias. Esto que está aquí es un leucocito. ¿Sí? Entonces lo que se va a engullir, lo que se va a tragar es un leucocito. Incluso son tan flexibles los sarcodarios que pueden a veces fagocitar estructuras más grandes que ellos, dado que pueden extender y movilizar su citoplasma de forma muy, muy plástica. Entonces aquí está otra boca, está ingiriendo aquí otro leucocito, y aquí está otra, acá está otro, ¿no? Entonces, bueno, pues estos se les conoce como sarcodarios, dado que tienen pseudópodos para movilizarse. Y aquí estamos viendo un ejemplo de fagocitosis. Pero aquí vamos a ver un video de cómo realizan este proceso de desplazamiento por pseudópodos. Entonces estas son amibas, es un cultivo de amibas. Ahí pueden ver el ectoplasma y el endoplasma y vean cómo en realidad son como piecitos, como deditos, ¿verdad? Que van orientando, se van como moviendo al azar, pero van orientando su movimiento unidireccional. Entonces al principio hacen todo este movimiento azaroso, pero en cuanto localizan algún factor quimio atrayente, orientan el movimiento hacia ese sitio. Miren cómo se va desplazando, como piecitos, ¿no? De ahí viene el nombre justamente etimológico de pseudópodos. Este es como si fuera el dance de la nota, ¿no? Él está bailando, emitiendo sus pseudópodos en forma azarosa y alrededor, ¿no? Como bailando. Y aquí me encontré una caricatura que hace referencia a eso. Yo creo que de ahí la tomaron. Miren. Es como si estuviera bailando, ¿no? Con sus pseudópodos. Entonces, pues ese es el baile de la amiba. Entonces, estos son sarcodarios. Y ese es el movimiento. No es el movimiento real el que vimos en el primer video. Está muy acelerado. En realidad se mueven muy, muy lentamente. A veces cuando uno los observa al microscopio, cuesta trabajo saber si están emitiendo o no un pseudópodo. Entonces de repente se ve una parte hialina de la superficie,
es un chipotito que emiten y se ve como el líquido citoplasmático se va yendo hacia ese lado, pero es muy muy lento. Ya cuando revisemos amibas vamos a ver videos en tiempo real para que vean que es pues mucho más lento el movimiento que lo que vimos ahí. Ahí está muy acelerado. Los que se mueven por flagelos, los mastigóforos, tenemos de dos grupos: los de cavidades o los sanguíneos o hemoflagelados. De los cavidades tenemos Giardia lamblia, el parásito que vimos en el ciclo biológico, Trichomonas vaginalis. Hemoflagelados están las leishmanias y trypanosomas. Después los vamos a revisar. Pero este es un ejemplo de un parásito en forma piriforme, ¿verdad? Como de pera, pero aquí le podemos observar los flagelos en la parte anterior del parásito. Este se llama Trichomonas. Aquí está un flagelo posterior y aquí están otros flagelos anteriores. La forma en la que se desplazan, pues esta la podemos apreciar aquí en este video. Vean cómo aquí está el flagelo y cómo va arrastrando al parásito, ¿verdad? O sea, es diferente al caso de las bacterias. Si recuerdan, las bacterias, el flagelo rotaba y empujaba a la bacteria. Aquí no, aquí el flagelo arrastra al parásito. Eso es importante que lo tomen en cuenta, porque eso nos permite saber en los protozoarios cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior del parásito. Entonces la parte anterior sería la parte por donde sale el flagelo, ¿verdad? Es la que está arrastrando, esta es la parte anterior, y la parte posterior es donde no está el flagelo. Eso lo vamos a ver posteriormente en el caso de los trypanosomas, que nos sirve para definir dónde está una estructura importante que sirve para la identificación de esos parásitos. Pero bueno, yo creo que con el video queda muy claro, ¿verdad?, cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior del parásito. En el caso de los ciliados, les decía, pues hay pocos representantes de importancia médica. Está pues Balantidium coli, que es fundamentalmente un parásito un protozoario de cerdos, pero accidentalmente el humano se puede infectar. Esta es una microfotografía electrónica de barrido, pues es un chayote, ¿verdad? Parece un chayote, la forma piriforme del trofozoito, y todos estos pelitos que tiene aquí son cilios, ¿sí? Son cilios, entonces los utiliza en forma coordinada para poder desplazarse, para poder movilizarse. Aquí hay un video. No se ve el desplazamiento del parásito, pero se ven todos estos pelitos que tienen aquí moviéndose. Estos son los cilios. En realidad estas son dos parásitos. Estos se llaman Balantidium, Paramecium. Son protozoarios ciliados que se encuentran en la tierra, en el lodo, por ejemplo, en agua. Son muy comunes. Aquí son dos paramecios, probablemente estén haciendo el proceso de conjugación, ¿verdad? Y aquí en la superficie se puede observar pues todos los pelitos estos que son los cilios, ¿de acuerdo? Son muy comunes. Yo creo que en el kinder o algo así ustedes vieron agua sucia y ahí se veían fácilmente estos tipos de protozoarios. No son parásitos, son protozoarios de vida libre, pero son ciliados. Muy bien. Luego tenemos los esporozoarios, ¿sí? Aquellos que no tienen organelo de locomoción, pero sí se mueven, les decía, se mueven como dando vueltas o como especie de serpientes, agitando su cuerpo. Entonces tenemos que a estos esporozoarios se les llaman coccidias también, esporozoarios o coccidias. Y tenemos dos grupos de coccidias, las que son intestinales y las tisulares, o sea, en los tejidos o en el intestino. Y de las intestinales tenemos a Cryptosporidium, Cyclospora e Isospora, y de las tisulares está justamente Plasmodium, el causante del paludismo, de la malaria, y Toxoplasma.
Esas son las 5 coccidias de importancia médica. Aquí está una fotografía de microscopio electrónico, pero este es de transmisión, este no es de barrido. Este sí puede ver el interior del parásito, ¿no? Entonces, por lo general tiene una forma como de coma, o yo le llamo como de plátano, ¿verdad? Pero una característica muy importante de todos estos esporozoarios es esta parte que parece como cono, de hecho así se llama, conoide. Y bueno, tiene aquí una serie de estructuras que luego revisaremos, muy importantes para el proceso de invasión del parásito. Pues la fase de trofozoitos, pueden apreciar, pues tienen la superficie lisa, como les decía, no hay ningún organelo que se aprecie para locomoción, flagelos, cilios, qué sé yo, pseudópodos, nada, es lisa la superficie del trofozoito. Y la forma en la que se desplazan la podemos apreciar aquí en el video. El gliding que les comentaba, ¿no? Entonces se fijan cómo es este movimiento de rotación y de flexión del cuerpo y contracción, y eso le permite entonces desplazarse de un punto a otro. De hecho, ese movimiento es muy muy importante. Se fijan, acá está el conoide. Esta es una punta que saca el parásito, y eso le sirve incluso para perforar células, meterse a las células y alimentarse del citoplasma. Entonces a esto se le llama gliding, como si estuvieran reptando, ¿no? Como si estuvieran deslizando en el agua, en una superficie. Entonces definitivamente pues sí se mueven, aunque no tengan un organelo de locomoción específico. Ese movimiento lo hacen a través de su citoesqueleto, de proteínas de actina o de tubulina que le permiten contraerse y hacer ese movimiento. Muy bien, con esto terminamos la parte de los protozoarios, y en un segundo video revisaremos un poco de los helmintos. Muchas gracias. Hasta luego.